Claro que sí, ya iniciamos la grabación. Listo, bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Tal como habíamos conversado vía mail, la idea es poder alinearnos de cara al alcance, o mejor, a lo que se ha descubierto en este tiempo, en el proceso de relevar de cierta manera o de solicitarles a ustedes la información requerida para avanzar con el inicio y la ejecución de este proyecto. Como saben, en inicio nosotros ya teníamos un alcance muy, muy global, muy a grosso modo, de lo que podría ser esta migración de este data lake. En el mientras tanto, cuando ustedes enviaron la información y demás, el equipo de Andrés como PM de la cuenta, se dio a la tarea de detallar esta información y se han observado algunas inconsistencias de cara a lo que inicialmente se estimó. Si quieres, Andrés, ahí te doy paso para que lo expliques más de manera técnica y vamos avanzando. Perfecto, Andrea. No sé si quieres que proyectemos la PPT y mientras le voy comentando un poquito. De nuestro lado, como bien mencionó Andrea, estuvimos avanzando con las sesiones de entendimiento técnicas, tanto de la parte de arquitectura como de la parte de ingeniería. En ese proceso, básicamente, nosotros estuvimos desarrollando o armando un documento más como un mapa de procesos para identificar todas las dependencias entre los procesos, cuáles eran los inputs, cuáles eran los outputs de cada uno de los procesos, y entender finalmente cuáles iban a ser las salidas y cuáles eran los orígenes requeridos para poder reconstruir todos esos procesos en la nube de GCP, que es el objetivo que tenemos principalmente para este proyecto. En ese relevamiento, en esas sesiones de entendimiento, nos comentaron cuál era el flujo de trabajo, cómo fluía la información desde los orígenes de datos hasta que es consumida por los tableros de Looker. Y a partir de los recursos que nos fueron compartiendo de scripts y vistas, y bueno, todas las dudas que nos fueron contestando vía mail, nosotros fuimos recapitulando y haciendo una comparativa entre lo que fue la estimación inicial que se tomó, como bien mencionó Andrea, a alto nivel, porque en ese momento no se contaba con el detalle completo de todos los procesos, ni todo lo que conlleva cada uno de esos procesos, como se tiene hoy. E hicimos la comparativa entre lo que se estimó en su momento y lo que finalmente hemos detectado al día de hoy, que es todo lo requerido, digamos, para este proyecto, al menos inicialmente. A partir de ese análisis, hemos hecho como este cuadro resumen, en donde hemos identificado algunos puntos que hemos relevado versus lo que teníamos proyectado. Por ejemplo, lo que son archivos Excel, inicialmente no se tenía proyectado ese tipo de fuentes de información en el SOW. Se han detectado unos 54 Excels distintos, digo distintos porque hay algunos Excels que, por ejemplo, se manejan por un archivo por cada día del mes, o un archivo por cada periodo distinto. Por ejemplo, se hace el mismo archivo, pero todos los meses con un periodo distinto. En esos casos, nosotros tomamos un solo archivo como en representación de todos, porque todos tienen el mismo formato. Después, en definitiva, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer como un histórico, por así decirlo, en GCP, o adaptar la lógica para que siga funcionando. Pero, como tienen el mismo formato, lo tomamos a todos esos archivos que tienen el mismo formato como uno solo. Teniendo en cuenta eso, hemos identificado unos 54 Excels distintos que se deberían cargar en GCP. Esto implica el desarrollo de dos Cloud Functions, uno que es para carga full, otra para lo que es carga incremental, en el caso que se requiere mantener una historia. Por ejemplo, en el caso del extraer histórico, que se tiene información de varios meses. Ese es como el punto número uno. Después tenemos, respecto a lo que son tablas en capa raw, que es la cantidad de tablas que nosotros deberíamos consumir desde los orígenes de datos, de las bases de datos.
hemos identificado finalmente unas 120 tablas. Esto se debe a que, a partir de lo que nos mencionaron, la idea o lo que se ha solicitado por parte de Crezcamos es que nosotros reconstruyamos las vistas consumiendo todos los orígenes que se necesitan para esas vistas. Es decir, nosotros no partimos de las vistas ya materializadas y consumiendo esa información directamente, sino que deberíamos ir un paso previo, que sería ingestar todas las tablas que se necesitan para construir esas vistas, para luego construir esas vistas y a partir de ahí empezar con los procesos de transformación de datos. Las tablas requeridas para dar soporte a todos los procesos que cargan la información, por ejemplo, las DIMS, que son las que se utilizan en los procesos QS, tanto como para construir las vistas, son 120 las que hemos identificado de momento, obviamente que contemplan distintas bases de datos, pero son 120 tablas finales. Eso nos da un desvío de unas 57 tablas, que era la cantidad de tablas en RAW que se habían estimado inicialmente. ¿Cómo se había hecho esta estimación? Se habían identificado que eran 21 vistas las que se tenían en el radar, o en el scope, y que se había estimado una cantidad de 3 tablas en RAW para poder dar soporte en promedio a cada una de esas vistas. Es decir, se estimaron 63 63 tablas para dar soporte a esas 21 vistas. Adicionalmente a eso, en base a las consultas que nos han pasado, hemos identificado que finalmente serían 26 vistas en relación a las 21 que se habían estimado inicialmente. Esto son 24 vistas que son directamente creadas, digamos, a partir de consumir ciertas tablas ya ingestadas, y hay un SP que genera 2 vistas adicionales, que es la que tiene mayor complejidad al día de hoy, y es la que mayor dependencias tiene a la hora de crear esas vistas. Digamos que ese SP es el que influye mucho en la cantidad de las tablas en RAW que se necesitan consumir. De hecho, creo que son más o menos unas 40, 50 tablas, más o menos, las que tiene dependencias SSP solamente. Adicionalmente a la parte de vistas, lo que estuvimos relevando era la cantidad de procesos, que básicamente lo que se habían estimado inicialmente eran unos 87 procesos. Luego de varios idas y vueltas que hemos tenido, con algunas dudas, inicialmente nos habían compartido, como les mencioné, los scripts, los analizamos, después identificamos que habían algunos scripts que teníamos dudas si se utilizaban o no. Finalmente nos terminaron confirmando que algunos se iban a utilizar y otros no. En base a esa confirmación que tuvimos la semana pasada, llegamos al número final, que son más o menos unos 112 procesos los que se requieren para todo este proyecto. Esos 112 también tiene una diferencia respecto a los 87 que se habían estimado inicialmente. Para este proceso, para la parte de los procesos, lo que nosotros validamos, además del análisis de las dependencias, hicimos un análisis de complejidad de todos estos procesos, de los 112, para identificar qué porcentaje aproximadamente tenemos de complejidad baja, qué porcentaje tenemos de complejidad media y qué porcentaje de complejidad alta tenemos. ¿Qué consideraciones tuvimos en cuenta para ese análisis? Primero, la cantidad de inputs y cantidad de outputs que se necesitan para esos procesos. Es decir, cuántos orígenes y cuántas salidas genera ese proceso. Segundo, cuántas transformaciones de datos se realizan, qué lógica de negocio hay aplicada. Y tercer punto, que también lo hemos tenido en cuenta, es la cantidad de líneas de código. Obviamente que la cantidad de líneas de código tiene una representación mucho más baja, pero también es importante tenerlo presente porque, por más que sea un proceso sencillo, si tenés
un script de 20.000 líneas de código, por más que sea sencillo, va a requerir un tiempo para poder llevarlo allí. En base a ese análisis hemos detectado que los procesos que tienen hoy se categorizan con un 40% de complejidad baja, un 25% de complejidad media y un 35% de complejidad alta. Esto lo menciono porque eso también lo tuvimos en cuenta a la hora de la estimación de las horas, ya que lo que hemos hecho fue proyectar esos 25 procesos, que son el diferencial entre lo estimado y lo relevado técnicamente, con esos porcentajes de complejidad, ya que no teníamos un listado inicialmente con nombre y apellido de cada uno de los procesos, entonces tomamos el general y para esos 25 los desglosamos con esos niveles de complejidad. Por último, lo que hemos identificado es a nivel salidas, que serían las tablas en Gold, o lo que sería la capa de consumo. Lo que se había estimado inicialmente a alto nivel era que por cada uno de los procesos iba a tener una salida que se iba a disponibilizar para el consumo de información en Looker. Desde lo que hemos relevado y hemos tenido la confirmación, lo que se necesita son 140 tablas de salida. Eso implica básicamente unas 53 tablas de diferencia. Cada una obviamente conlleva la creación de la tabla y la validación de la consistencia de datos, que eso puede implicar tener que ajustar los procesos o tener que aplicar alguna lógica en particular o lo que fuera. O inclusive tener que tomar ciertas medidas respecto a esa tabla de salida, como por ejemplo cuestiones de performance, que puede ser tener que hacer clusters, tener que hacer indexaciones, tener que buscar alguna forma, digamos, para que performe mejor, digamos, esa tabla a la hora de ser consumida, ya que uno de los puntos que ustedes nos señalaban desde el principio como punto de dolor era los tiempos de procesamiento. Entonces, eso lo tenemos muy en claro de nuestro lado y también forma parte de esa validación final de las tablas, el que se pueda consumir dentro de los tiempos esperados. Sobre todo porque hay tablas o procesos que se necesitan de casi real time, cada 5 minutos o cada 15 minutos. Entonces, es algo que tenemos que estar muy atentos y que tenemos que hacer bastante fuerte. Eso es a modo resumen, todo lo que hemos relevado. Ahí está más o menos detallado el porcentaje de desvío respecto a la estimación inicial y la cantidad de horas que se estima. Estas horas las hemos revisado internamente en base a las consideraciones que se han puesto al costado, que les he ido mencionando, y han sido validadas también con el Centro de Excelencia, que sería el COE, que es también el que participó en el proceso inicial, digamos, de la estimación del SOW. No sé si hay alguna duda respecto a esto que les estoy comentando, comentarios, algo que no quede tan en claro. Si no, podemos pasar para la siguiente hoja. Bueno, como lo comenta Andrés, igual acá pueden ver el resumen general del desvío, el porcentaje al respecto o con respecto al SOW o a la estimación inicial. ¿Qué pasó acá? Que desde mi perspectiva no tuvimos los insumos suficientes en el momento del relevamiento y ahora en el momento en que ustedes nos están enviando la información o compartiendo todos los datos necesarios, pues se han evidenciado estos valores agregados, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. Nosotros obviamente vamos a cumplir con nuestro compromiso, vamos a dar inicio a la ejecución del proyecto, lo que generaría que podríamos cumplir o dar el alcance que ya está determinado en el SOW y pues ya ustedes se quedan como con esta parte que hace falta como para que lo puedan ejecutar ustedes o si de alguna otra manera lo determinan. La segunda opción es que exista la posibilidad de que ustedes asuman este desvío
me refiero en la parte económica, y que pudiesen solventar o generar algún otro sí, adenda o contrato adicional al SOU existente para que nosotros pudiésemos culminar el trabajo en su totalidad agregando estas 644 horas. Pues aquí ya los escuchamos, queremos saber pues su perspectiva, su punto de vista. Aquí importante que para Google, que es el equipo pues que está financiando el proyecto, esto no es transparente, ellos están en tema y no tienen quizás el detalle del valor de las horas y demás, pero sí tienen conocimiento de que en su momento no se estimó el total o no se proyectó el total de las horas que iban a involucrar este proyecto. Yo no sé de la parte técnica, de todo el tema técnico, qué pueden opinar de ese tema. Pues yo creería que nos tocaría hacer un análisis con, con Jairo, darle prioridad entonces, de acuerdo al alcance, darle prioridad a los reportes y a los procesos que más se necesitan con urgencia o con más periodicidad muestra Jairo, ¿sí? Y, y el resto, pues validar de pronto qué, qué opción tenemos nosotros de irlo desarrollando ya luego poco a poco. Ajá. La otra opción es que, de acuerdo con lo que ustedes nos enviaron, ver qué tan necesario, algo como muy parecido a lo que acabas de decir, qué tan necesario es que sean todas esas fuentes, todos esos reportes y demás, que ustedes como que prioricen, no sé, un ejemplo, porque de la parte técnica aquí el que sabe es Andrés, pero si nos enviaron un ejemplo, 200 reportes, ver que efectivamente esos 200 sean los que se requieran o no. Vamos a ver, vámonos con 100 que son los prioritarios y así vamos acotando y acomodando a la cantidad de horas que ya tenemos dentro del show para que todo se alinee. Adelante. Yo precisamente iba a decir lo mismo contigo, Andrea, pues podemos hacer, darle prioridad de pronto a algunos reportes que Jairo estime necesarios y podemos avanzar por allí, porque es la primera vez que vamos a hacer el proceso. No sé si de pronto extenderlo en este momento sea importante, necesitamos ver como el valor, las funcionalidades y bondades que nos da la herramienta para luego decir, vente, sí, necesitamos como que avanzar en este tema y de pronto lograr como la segunda fase, porque esto llamémoslo así, esto es una primera fase, porque para nosotros el tema es netamente nuevo. Todo lo que vamos a hacer, como bien lo ha visto, pues Andrés, que nos ha acompañado, que para nosotros hay muchos temas en funcionalidades, en herramientas que estamos utilizando que son nuevas y la idea también es para nosotros poderlas gestionar, porque luego de esto viene como el proceso de gestión, el día a día, que necesitamos conocerlas y sería priorizar los temas que son más relevantes, ver las bondades y beneficios que nos va a traer todo esto y pues digamos que hacer el mejor trabajo posible para uno también dar producto de valor y decir, mira, pasamos de un proceso, no sé, ejemplo, de 2, 3 horas a un proceso de que se demora 5 minutos, los procesos son más pequeños, el tiempo, la forma de ejecución es más corta, verle como el valor agregado y también los conocimientos que podemos adquirir ahí en el manejo son bastante relevantes. Ok, perfecto. Dale, Andrés, tienes la manito arriba. Sí, para complementar lo que mencionabas, Andrea, lo que va a ser importante aquí va a ser que puedan relevar cuáles son los informes más prioritarios que tienen hoy. A partir de ello, poder identificar cuáles son los procesos asociados y ver en qué punto están, digamos, o estamos en general respecto a la estimación inicial. Puede que a la hora de hacer el relevamiento pueden ocurrir dos escenarios. Uno que sea que al hacer esa depuración terminen identificando que, por ejemplo, de las 140 salidas en realidad se requieren, supongamos, no sé, 60. Ok, listo, no hay problema. En tal caso, vemos de si sobra alguna hora, poder destinar para algún otro proceso o abarcar otras cositas más hacia el final. Eso puede ser un escenario. El otro escenario sería que determinen que hay una cierta cantidad de informes que sí o sí se necesitan tener cubiertos porque es lo que en el día a día se utiliza, lo utiliza el negocio y sí o sí se necesita.
Si se llega a ese punto y, por ejemplo, se ve que aún haciendo la depuración se van a requerir más horas, bueno, ahí también es importante primero tener en claro cuáles son los procesos finalmente que vamos a necesitar y cuáles van a ser las salidas identificadas como para poder acotar el alcance y saber desde qué punto hasta qué punto vamos con esta primera fase, como ustedes mencionaban. Y también para identificar si finalmente aún así puede haber algún desvío o no. ¿Cuál es el punto hoy? Que el desvío termina siendo casi un 50% de lo que se estimó inicialmente. Entonces, estamos muy desfasados. Si esa brecha la logramos acortar un poquito, quizás ahí sea un poquito más sencillo entre las partes de poder ponernos un poquito más de acuerdo y ver cómo, en tal caso, se puede llegar a solventar esa diferencia de alguna manera. Pero bueno, va a ser clave, digamos, este análisis interno. Si quieren le podemos compartir este resumen que estamos viendo acá, también para que lo tengan presente, e incluso les puedo enviar el documento con el mapeo de todos los procesos que hemos hecho, que eso les va a servir bastante para identificar cuáles son las dependencias que tiene cada uno, cuáles son las salidas, cuáles son las tablas que se consumen en cada proceso. Seguramente ustedes las tienen identificadas, pero bueno, nosotros lo hemos consolidado en una sola hoja de Excel, entonces como que tenemos todo agrupado. Quizás les pueda llegar a servir bastante para ese análisis interno. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la primera tarea de nosotros es mirar qué se necesita, qué es prioritario, qué deberíamos ajustar, porque pues sí, el alcance, lo que más me preocupa es que el alcance está casi pues 48.79 de desfase, es muy alto de lo que inicialmente, y si estamos hablando, digamos, si hacemos una regla de 3, serían cerca de $70,000 al 50%, o sea, estaríamos en un desfase como de $35,000. O sea, eso para nosotros en el proyecto es un desajuste importante. O sea, no es un tema o sea, que sea, listo, hagámosle y ya, seguimos. Entonces, le va a pedir es al equipo, a Jairo, a Ángela y al equipo de nosotros de tecnología, que se reúnan y miren qué se puede hacer, qué priorizamos, qué se podría dejar. Como dicen, volvemos a evaluar, volvemos a correr la cerca y miramos si eso nos da un mínimo viable, trabajable para nosotros. Sí, porque pues también como lo dice Patricia, para nosotros es nuevo, ¿no? Es un proceso que es nuevo. Y seguramente a futuro, y yo lo veo ya mirándolo a futuro, seguramente después necesitaremos del apoyo de ustedes, no sé, en un tema de estabilización, en un contrato de mantenimiento, en algún tipo de cosas que nos ayuden a seguir creciendo la herramienta, porque yo entiendo que este es un punto de partida, sobre todo lo que les digo, para nosotros no es un proyecto que nosotros tengamos ya instalado y que lo vayamos a mejorar, es un tema nuevo totalmente para nosotros. Entonces seguramente lo vamos a requerir y si tenemos alguna desviación, lo deberíamos, digamos, mirar por ese ladito para que el proyecto, como estos recursos de Google, no se quede ahí que vuelvo y estiro la mano y entonces que sí, que si no, porque eso se va un buen tiempo haciendo eso. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que pienso es, hagamos la primera revisión de qué nos sirve, qué es lo que nos genera valor, qué no nos genera valor, qué podemos priorizar, qué podemos hacer, para ver si podemos correr un poquito la cerca y nos volvemos a reunir. Yo pienso que esto muy rápidamente debería ser mañana o por tarde el viernes, mejor dicho, tener una definición de este tema para poder arrancar la implementación, porque ya llevamos el tema de análisis, ese tipo de cosas, y se nos pasa el tiempo, y ya me ha pasado que se nos pasa el tiempo y después no alcanzamos a ejecutar, entonces ya no estamos por alcance, sino por tiempos. Entonces no podemos que nos vuelva a suceder ese tipo de cosas. Perfecto, Entonces, listo. me parece que así lo podemos trabajar. No sé si hay otra opinión, o Patricia, o Fabián, o Jairo. No, por mi parte estoy de acuerdo. Creo que, como decía Patti, todo fue nuevo o es nuevo para nosotros desde incluso la conversación inicial. Y cuando nosotros pasamos los QWs, pues casi que no hay diferencia con lo que hay hoy.
El tema es que se nos quedaron todo lo que complementaba esos QWs, y ahí es donde se extiende el tema. Tendríamos que mirar, yo creo que el tema de históricos podríamos reducirlo de forma importante, porque ahí hay cualquier cantidad de históricos que podríamos mirar de otra manera. Yo sí les pediría es por lo menos tiempo hasta el viernes para poder hacer esto, porque yo estoy en pleno cierre y pues tengo ahí responsabilidades que no puedo soltar. Entiendo la prioridad y la premura del tema, lo empezamos a trabajar hoy, pero sí creo que por lo menos me den estos 2 días para mirarlo. Perfecto. Ahí ya que César lo mencionó, solamente como dato adicional para que tengan un referente, en dado caso que esto continuara así, pues esto sería como el valor aproximado de la cantidad de horas de desvío, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes no tengan que asumir este valor y que obviamente cuentan con nosotros para el inicio de la ejecución del proyecto, pero sí es importante entonces que se haga la depuración de la información lo antes posible. También en honor al tiempo que nosotros como consultora hemos esperado para poder dar inicio a esta ejecución. Como saben, esto es un proyecto que estaba planillado desde el año anterior, varios meses pasaron para el tema de la migración de bases de datos y todo lo que tuvieron que hacer ustedes para poder llegar a este punto de inicio. Entonces, es importante no estopearlo ahorita y no generar más pausas en el proceso. El tiempo que ustedes puedan acelerar es muy, muy importante para nosotros, debido a que ya tenemos un equipo asignado para esto y pues no lo podemos seguir teniendo como en stand-by. Listo, entendido. Entonces, en pro de que podamos avanzar, entonces podemos citar una reunión el viernes, volvemos a revisar para que no nos retrasemos más y podamos avanzar con el proyecto, ¿sí? Si llegamos a algún acuerdo económico, algún tema, o definitivamente limitamos el alcance y lo dejamos ahí, y ya con esto arrancamos, ¿sí? Es posible que todas las definiciones no estén este viernes, pero yo no quiero frenar el proyecto por lo que les digo. Y por lo que tú dices, Andrea, los equipos están asignados, y entre más tiempo nos pase, pues peor. Después estamos corriendo, trabajando en horarios que no deberíamos y alcanzados para alcanzar los objetivos. Entonces, yo creo que el viernes hacemos un check, miramos, en caso tal, negociamos, Andrea, de alguna forma. Si no, pues entonces arrancamos con el alcance que tenemos, ¿listo? Y ya dejamos cerrado el tema. Perfecto, entonces en ese orden de ideas y para cerrar esta sesión, yo me comprometo a enviarles en el transcurso del día de hoy un acta de lo que conversamos por correo electrónico y esperamos pues o más bien yo les envío 2 o 3 opciones de agenda para los próximos días y citamos una reunión para poder ya tomar una decisión sobre todo esto. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Que tengan buen día. Disculpe, Andrés, le agradecería que nos comparta lo de la información, por los análisis que hicieron. Les agradezco. Perfecto, justamente eso, por eso tenía la mano levantada, si le iba a consultar justamente eso, si le servía ese mapa de dependencias, se los comparto. Por favor, sí señor, le agradezco. Gracias Andrés, gracias a todos, hasta luego. Gracias, buen día, que estén bien. Hasta luego.